Carbon Inspire es una red europea para la transferencia de conocimiento en nanomateriales a la industria de automoción y construcción. Esta red está compuesta por un consorcio multidisciplinar de centros tecnológicos y universidades con amplia experiencia en la investigación con nanomateriales y está cofinanciada por el programa operativo Interreg 4B SUDOE a través de fondos FEDER para España, Portugal y Francia. El objetivo de Carbon Inspire es crear valor en las empresas del espacio SUDOE. Para ello, ha puesto a disposición de las empresas una potente plataforma de apoyo online que ofrece servicios gratuitos tales como un observatorio tecnológico actualizado diariamente, un blog didáctico sobre innovación y nanomateriales, una newsletter trimestral con noticias y entrevistas a expertos, una comunidad virtual de debate en LinkedIn, información sobre nuestros eventos, una base de datos de proyectos e ideas, publicaciones e informes técnicos, asesoramiento in situ a petición de las empresas. Además, para demostrar las increíbles ventajas que aportan los nanomateriales, la red Carbon Inspire ha desarrollado 3 prototipos funcionales. Con la llegada al mercado de los nuevos vehículos, tanto híbridos como eléctricos, como en un futuro cercano de pila de combustible, se nos plantean con respecto al vehículo tradicional mayores exigencias a nivel de electrónica y de tensión de funcionamiento. Estas nuevas exigencias nos plantean una nueva problemática, necesidades de mejorar el apantallamiento electromagnético de los materiales, pues entre estos componentes puede haber interferencias electromagnéticas. Actualmente, desde la parte de los materiales, se están utilizando materiales metálicos para conseguir este apantallamiento, que son materiales con buenas propiedades pero con un peso elevado. Dentro de la red Carbon Inspire se ha conseguido desarrollar materiales plásticos que tienen buenas propiedades de apantallamiento y menor peso para solucionar esta problemática. Los nanotubos de carbono son partículas tubulares de escala nanométrica, con propiedades físicas, químicas y eléctricas asombrosas, características que pueden transferir a otros materiales en los que van incluidos. Son fácilmente procesables con tecnologías convencionales como la inyección plástica, trasladando en este caso sus propiedades conductoras a una base plástica de polipropileno. Esta conductividad aplicada a una pieza inyectada será la base de las propiedades de apantallamiento que ofrecerá el prototipo desarrollado para automoción. Las soluciones actuales para la compatibilidad electromagnética pasan por emplear materiales muy pesados como el acero o los plásticos reforzados con cargas metálicas. Comparativamente, emplear nanomateriales no solo no aumenta el peso de la pieza plástica base, sino que supone un ahorro de hasta el 85% comparado con otras soluciones. Además, presenta otras ventajas medioambientales muy interesantes desde el punto de vista del final de vida de un coche, ya que se trata de un material totalmente reciclable por métodos convencionales y simples. Todo ello sin que aparezca una pérdida significativa de las propiedades asombrosas que ofrecen los nanotubos. Para demostrar la utilidad de estos materiales para aplicaciones donde se requiera aislar electromagnéticamente un dispositivo, además de las correspondientes mediciones del nivel de apantallamiento, se realizaron pruebas funcionales con diversos dispositivos electrónicos, como por ejemplo una radio. La interrupción de la señal impide que se siga escuchando la emisora de radio.
Otro ejemplo visual de su versatilidad en cuanto a blindaje electromagnético es la anulación de la cobertura de un teléfono móvil. El teléfono al que llama no está disponible en este momento. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. El sector de la construcción constituye uno de los pilares básicos del entramado industrial. Sus productos han de cumplir requerimientos como resistencia frente al fuego o descarga electrostática. Todo ello para evitar riesgos laborales, incendios o fallos en equipos. Dentro de la red Carbon Inspire hemos desarrollado un prototipo demostrador focalizado en lo que es el sector de la construcción, y la parte más importante de este desarrollo es que trata de aunar dos propiedades, dos requerimientos fundamentales en lo que es este sector, que es comportamiento frente al fuego y descarga electrostática. El panel sándwich consta de una parte central o núcleo consistente en una espuma termoplástica con óptimas propiedades ante el fuego y unas capas externas de nanocompuesto polimérico con recubrimiento nanoestructurado. Los materiales seleccionados fueron compound de matriz termoplástica con nanotubos de carbono, lámina plana obtenida mediante un proceso de extrusión de nanocompuesto polimérico, tejido de fibra de vidrio para mejorar las propiedades mecánicas y frente al fuego, espuma termoplástica con grosor y propiedades óptimas para la aplicación en construcción, recubrimiento intumescente para las capas externas con propiedades retardantes a llama. El proceso de producción comienza con la obtención del compound y de la lámina para las capas externas del panel. Mediante un proceso one step se desarrolla el nanocompuesto al mismo tiempo que se extruye la lámina plana. Para ello se alimenta la extrusora mediante el dosificador. La granza dentro de la cámara se funde y recorre el cilindro hasta llegar a la boquilla. En este punto se acopla un cabezal mediante el cual se obtiene la lámina plana, que posteriormente pasa por un sistema de rodillos atemperados. La estructura del panel se consigue mediante una prensa hidráulica. Por último, se aplica en la superficie un recubrimiento intumescente y antiestático. Con el fin de asegurar que el prototipo cumple con los requisitos exigidos, es necesario realizar un estudio de la microestructura, composición y procesabilidad del material polimérico, así como una caracterización físico-mecánica. El panel sin la tecnología desarrollada muestra señal overflow, indicando que el material es poco conductor, fuera de la escala de medición del equipo. Sin embargo, el prototipo de Carbon Inspire muestra conductividades en el rango de los requerimientos de la aplicación. La combinación de una capa externa con nanotubos de carbono y un recubrimiento intumescente aumenta de manera evidente la resistencia al fuego del panel. De este modo, es posible disponer de un mayor tiempo de actuación frente al fuego. Dentro del proyecto Carbon Inspire, en IK4 Techniker estamos trabajando con materiales para el almacenamiento de energía, más concretamente con materiales de cambio de fase. Los materiales de cambio de fase, conocidos coloquialmente como PCMs, cambian de estado sólido a líquido al aumentarse la temperatura del medio que lo rodea, absorbiendo una gran cantidad de calor durante el proceso. Por el contrario, cuando baja la temperatura del entorno, el material pasa de líquido a sólido liberando ese calor. Esto supone que el material puede actuar ante los cambios bruscos de temperatura, minimizando sus efectos y manteniendo un ambiente más controlado. Lo fundamental es seleccionar el material para que absorba y libere una alta densidad de calor por gramo en el rango de temperaturas que nos interese. Una de sus aplicaciones más importantes es en el confort térmico, para el ahorro y uso inteligente de energía, por lo cual pueden emplearse en sectores tan dispares como la construcción y la automoción. El demostrador que vamos a desarrollar a continuación se basa en el empleo de PCMs en un panel sándwich. Un panel sándwich está normalmente formado por un núcleo interno de poliuretano expandido que actúa como aislante térmico y acústico y dos caras externas que le dan soporte. En nuestro caso, en la cara externa incluiremos los PCMs y los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono conseguirán que el PCM libere y absorba el calor del medio externo más rápidamente, con lo cual el confort térmico de la habitación en la que se incluya el demostrador mejorará. El análisis de las propiedades térmicas del material mediante calorimetría diferencial de barrido muestra que éste es capaz de absorber y liberar al medio una gran cantidad de energía durante el proceso de fusión-cristalización del PCM a las temperaturas consideradas de confort térmico. Este proceso se puede repetir en el tiempo, asegurando una larga vida útil del material.
La microscopía de barrido electrónica nos muestra la presencia de los nanotubos de carbono y de esferas del material de cambio de fase muy bien distribuidas en la resina. La adecuada dispersión de ambos componentes nos justifica la alta eficiencia térmica del material. Para demostrar la capacidad de estos materiales para liberar calor, se han realizado, además, pruebas funcionales con la cámara térmica, la cual nos muestra la temperatura a la que se encuentra un material. El enfriamiento en el sistema que contiene el PCM y los nanotubos de carbono es mucho más lento que el de referencia debido al empleo de estos componentes. Podemos concluir que este material es un claro ejemplo del efecto positivo de la nanotecnología en el desarrollo de productos de alto valor añadido. No pierdas un segundo más y regístrate ya sin cargo en la plataforma virtual para beneficiarte de todas las oportunidades que ofrece la red Carbon Inspire.